Venga. Brenda, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Bien, gracias. Muy bien. Luis, ¿cómo estás? Profe, muy buenas tardes, bien, ¿usted? Buenas tardes. Brenda, no te están, ya me regañaron, Brenda, porque no apareces físicamente, nada más que aparece tu foto. Por favor. Hola, profesor. Ahí Hola, va mi buenos días, frente. Jorge. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien también. También acá, mira, tu compañero Luis y eso, Brenda, sí, mira, ya no hay impedimento alguno. Profesor, Dime, Sujei. estoy teniendo problemas con la cámara, no me deja activarla. Intenta hacerlo, Sujei, para que no, porque ya les decía a esta Brenda que ya me habían regañado porque no los ven, nos están supervisando allá. Mayra, ¿cómo estás? Hola, desde profe. la clase no me deja. Trata de hacerlo, a ver si se puede, Sujei, por favor. Sí, profesor. Muy bien. Sí, porque le decía ahorita a tu compañera Brenda que nos están supervisando. Dice, pues nomás veo el nombre, pero no veo a la persona. Dice, ¿a poco estarán o no estarán? ¿O estarán jugueteando? ¿O qué están viendo una telenovela? Que no, están en clase, ¿verdad? Aún así, pídales por favor que aparezcan en pantalla. Ok, perfecto. Sujei, Jorge, Brenda y Mayra. Jessica Salazar. Y nada más me falta. ¿Rocío Maribel entró con ustedes a las otras? No. No, entonces esto es indicativo que yo creo que no viene, ¿verdad? Muy Sí. bien. Bueno, Ujú. ok, muchachos, vamos a comenzar. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva clase virtual que tenemos de Derecho Fiscal y vamos a comenzar. Antes que nada, una disculpa, en la plataforma decía Derecho Mercantil. Mea culpa, dicen los romanos, mea culpa es Derecho Fiscal. ¿Está claro? ¿O ni cuenta se dieron? Ya ni me No, diga profe. porque yo estaba peleando con Luis porque según yo estaba mal la fecha, hasta que me explicó bien mi compañero porque su calle está muy mensa para eso de los calendarios. Ah, bueno, no, entonces, perdón, si no encontraron, si no se percataron de eso, es derecho fiscal. Le puse por ahí derecho mercantil, pero es derecho fiscal. ¿Sí está claro? Muy Ujú. bien, Bien, profe. perfecto, bien. El día de hoy yo les pedí que me investigaran precisamente las contribuciones en el derecho fiscal mexicano. ¿Qué vamos a ver en las contribuciones en el derecho fiscal mexicano? Vamos a ver los conceptos de los impuestos, los elementos de los impuestos, la clasificación de los impuestos, el concepto de derechos. Acuérdense que impuestos y derechos son dos cosas diferentes. Elementos de los derechos, la contribución especial, los elementos de la contribución especial, la clasificación de la contribución especial y los accesorios de las contribuciones, como son recargos, indemnización del 20% por cheque presentado en tiempo y no pagado, sanciones administrativas, más los gastos de ejecución. ¿Está claro? Bien, es un tema amplio, espero que nos alcance para terminarlo bien, yo creo que sí. Van a escribir algo, voy a reducir mucho y si algo falta ustedes ya investigan. ¿Sí está claro? Ujú. Bien, vamos a empezar entonces con lo siguiente, ¿sí? Los impuestos. Dos puntos y aparte. Lo principalmente que se pregunta, ¿y qué son los impuestos, maestro? Vamos a ponerle ahí, que son las contribuciones. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley. Coma, que deben de pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. ¿Sí? ¿Que se encuentran en qué, profe? Que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a irme más rápido para que me alcance. Y al fin y al cabo va a quedar grabado en el canal de YouTube. ¿Está claro?
¿Sí? Ok. Bien. Ujú. Entonces, ya conocemos la definición de impuestos. Ahora vamos a continuar, de acuerdo a lo que seguimos, con los elementos de los impuestos. ¿Sí? Son los siguientes. Número 1, una prestación de carácter público. Punto y guión, porque son ingresos que el Estado percibe en virtud de su soberanía o potestad de imperio. 2, es una prestación en dinero o en especie. Punto y guión. Es decir, que el impuesto se puede cubrir mediante dinero o en especie. 3, es una relación personal obligatoria unilateral. Significa que hay un acreedor, en este caso es el Estado, y un deudor, en este caso el contribuyente. ¿Sí está claro? Entonces ya conocemos lo que es el concepto de impuestos y los elementos de los impuestos. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Vamos a continuar con lo que es la clasificación de los impuestos. Se supone que esto ya lo tienen ustedes ahí en físico, ¿verdad? Que fue lo que subieron a la plataforma. ¿Sí está claro? Bien. Chequen si algo, nada más tachen, borren o agreguen. Y si no, vuelvo a decir, aparece en el canal. Clasificación de los impuestos. Impuestos directos. Son aquellos que no son repercutibles. O bien, aquellos que gravan los rendimientos. Aquellos que gravan los rendimientos. Ejemplo, ISR, el impuesto sobre la renta. Punto y aparte. Impuestos indirectos son los que sí son repercutibles. Es decir, aquellos que gravan los consumos. Ejemplo, el IVA, impuesto al valor agregado. Número 3, impuestos reales. Son los que se desatienden de las personas y recaen sobre las cosas objeto del gravamen. Ejemplo, el IVA, el impuesto predial. Punto y aparte. Impuestos personales son aquellos en los que se toma en cuenta la condición de los sujetos pasivos. 5. Impuestos objetivos son aquellos en los que el legislador no define, quién es el sujeto pasivo del impuesto, sino que precisa únicamente la materia imponible. Punto y aparte. 6. Impuestos subjetivos son en los que sí se designa con toda precisión quién es el sujeto pasivo de la relación tributaria. Número 7. Impuestos especiales son los que gravan a determinada actividad. Por ejemplo, el impuesto sobre automóviles nuevos o el de minería. 8. Impuestos generales son aquellos que gravan actividades distintas, pero que son de la misma naturaleza. Ejemplo, el impuesto al valor agregado. ¿Sí estamos de acuerdo? Si tienen alguna duda en alguno, díganme y me detengo. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces ya vimos lo que era precisamente el concepto de ¿qué? De impuestos. Ya vimos los elementos de los impuestos. Ya conocimos hasta ahorita la clasificación de los impuestos. Ahora vamos a hablar de los derechos. 2 puntos y seguido.
son las contraprestaciones establecidas en ley, coma, por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación. Punto y aparte. Elementos de los derechos. Son 3. Número 1. Es una contraprestación. Punto y guión. Es decir, coma, que el contribuyente paga por la realización o prestación de un servicio público y el Estado debe prestarlo o efectuarlo. ¿Sí está claro? Ejemplo, solicito un acta de nacimiento. ¿Sí está claro? Es un ¿qué? Derecho. Yo voy, la solicito, pago por ella y el Estado me la entrega en forma inmediata. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Solicito un certificado de escuela. También pago y me lo da. Solicito un pasaporte. También pago y me lo da. Estamos recibiendo una ¿qué? Una contraprestación. Dime, Mayra. Que si puede aceptar a esta Jessie, Sí, porque sí creo que la se acepto, salió. ¿cómo no? ¿Dónde está Jessica? Porfa. Aquí está. Ahí está ya, Jessica. ¿Hey? Gracias. Bien. Entonces, ya tenemos el primero. El segundo nos dice, es una prestación de un servicio público. Punto y guión. Significa que el servicio que otorgará el Estado debe de ser público. ¿Sí está claro? Bien. Número 3. Es el pago en que el pago del servicio es obligatorio. Punto y guión. Aquí debemos precisar que si bien es cierto que el servicio prestado por el Estado es a petición del particular, coma, también lo es que una vez prestado, el particular está obligado a pagarlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ya sabemos el concepto de ¿qué? De los derechos. Y simple y sencillamente diríamos que es una ¿qué? Contraprestación establecida en ley. ¿Sí está claro? Si es un derecho que yo tengo que me da el Estado como contraprestación. ¿A cambio qué tiene que hacer? Pues que yo tengo que pagarlo. ¿Sí o no? Y ahí podríamos resumir todo eso. Los elementos de los impuestos me dicen lo que les estoy diciendo, que es una contraprestación, que el servicio debe ser público y que es obligatorio el pago del mismo. ¿Sí está claro? Bien, punto y aparte. Diferencia entre el impuesto y el derecho. Bien, diremos lo siguiente. Es la prestación por el pago del último, o sea, del derecho. Es la prestación por el pago del último. Entre pares pongan ahí derecho. En forma inmediata que realiza el Estado y que además se efectúa por una persona determinada. Punto y coma. En cambio, el impuesto es la prestación que debe otorgar el Estado por el pago de este, coma, es de fin inmediato y se destina a gastos públicos y para la generalidad. Un impuesto. Si queremos ir nosotros a San Juan de los Lagos y no queremos irnos por la libre, deberemos de ¿qué? De tomar la autopista. Si está claro, es un servicio que me da el Estado y yo tengo que pagar a cambio también de ¿qué? De ese servicio. ¿Sí o no? ¿Sí, señores? Sí. Sí, ¿verdad? Es claro. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Bien, punto y aparte. Concepto de contribución especial.
es la prestación en dinero legalmente obligatoria a cargo de aquellas personas que reciben un beneficio específico producido por la ejecución de una obra pública o el incremento en el gasto derivado de una actividad determinada o la prestación de servicios de seguridad social a grupos determinados. Este es el concepto de ¿qué? De contribución especial. Vamos a ver ahora lo que son los elementos de la contribución especial. Son 3. Enunciémoslos. Número 1. Una prestación en dinero. Punto y guión. Representa que el beneficiario de la obra pública, del gasto o el servicio de seguridad social específico debe pagar por ello. Volvemos a poner el mismo ejemplo. Una autopista. Quiero usarla para llegar más rápido a Guadalajara, pues debo de pagar. Si estamos de acuerdo. Si me voy por la libre, no pagaré absolutamente nada. Número 2. Solo deben pagarla los beneficiarios de la obra pública, coma, el gasto o el servicio de seguridad social. No hay necesidad de explicarlo. Por ejemplo, si yo no tengo auto más que bicicleta, pues no me voy a ir por la autopista, ¿verdad? Me voy a ir por la libre y no voy a pagar. O si voy caminando, pues me voy a cruzar el puente o la caseta de cobre y no voy a pagar absolutamente nada. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bien. Número 3. El beneficio específico puede ser por obra pública, coma, gasto o servicio de seguridad social. También es muy claro. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Vamos a poner ahí enseguida diferencias entre el impuesto y la contribución especial. Número 1. En el impuesto, el beneficio debe de tener cualquier origen. En la contribución especial, su origen es la obra o la actividad pública. También es muy claro. 2. En el impuesto rige el principio de la capacidad contributiva. En la contribución especial, el principio de beneficio. ¿Sí está siendo claro, verdad? No los escucho. 3. Profe. Sí, 3. En el impuesto, el producto puede o no tener una afectación especial. En la contribución es especial la afectación. Y 4 y último, en el impuesto hay independencia de prestaciones. En la contribución hay interdependencia. ¿Sí? Bien. Esos son la diferencia que hay entre un impuesto y una contribución especial. Ahora, vamos a ver la clasificación de la contribución especial. También son 3. La primera, 1, por mejora, punto y guión. Es aquella que, como dijimos anteriormente, se obtiene un beneficio específico por la realización de una obra pública. 2, por gasto público, punto y guión. Es aquella cuyo beneficio específico se deriva de la realización de actividades particulares que provocan un gasto público o el incremento del gasto público. Y número 3, por seguridad social. Son aquellos que el beneficio específico se deriva por la prestación de servicios de seguridad social o determinado grupo de personas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos ahora cuáles son los accesorios de las contribuciones. Accesorios de las contribuciones. Son 4. Número 1, recargos. ¿Sí? Previstos en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Pongan el número del artículo y después ustedes lo chequen. ¿Sí? Y si no, alguien lo quiere verificar, a ver, abren en el artículo 21. ¿Ya lo tienen a la mano? Yo sí. Y dice lo siguiente. Artículo 21.
Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Dichos cargos se calcularán aplicando el monto de las contribuciones o de los aprovechamientos, bla, 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 bla. ¿Sí está claro? Artículo 21. ¿Cuál es el primero? El primer accesorio de las contribuciones, los recargos. Número 2. Segundo accesorio de las contribuciones, indemnización del 20% por cheque presentado el tiempo y no pagado. Punto y guión. Previsto también en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Ahí trae muchos párrafos el artículo 21. Tienen que checar esto. ¿Sí está claro? Después viene el tercer accesorio de las contribuciones, sanciones administrativas. Las sanciones administrativas son multas que imponen las autoridades fiscales a las infracciones de las disposiciones de carácter tributario. Artículo 70 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dice el 70? Busquémoslo. A ver quién lo encuentra primero. ¿Ya? Artículo 70. 70, Jorge, ¿qué dice el 70? La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así Ahí como lo de las... tenemos, ¿verdad? Estamos verificando lo que les estoy diciendo. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Nos vamos al cuarto. Digo, perdón, al cuarto y último. Gastos de ejecución. Coma, previsto en el artículo 150, previsto en el artículo 150 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? ¿Qué dice Jorge? El 150. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales están obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución. Efectivamente, ¿verdad? Entonces estoy corroborando lo que le estoy diciendo. Los accesorios de las contribuciones son 4. Recargos, indemnización del 20% por cheque presentado en tiempo y no pagado, sanciones administrativas y gastos de ¿qué? De ejecución. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Es muy simple y muy sencillo esto. Me permití adelantármelos a pesar de que ustedes me iban a hablar de ellos, porque está un poco extenso el tema. Y dije, después se nos va a ir el tiempo y no vamos a alcanzar. Si así ya me faltan poco tiempo, después me van a decir que no. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Algo que no les haya quedado muy claro, alguna cosa, pregúntenme algo. Vuelvo a insistir, vimos que concepto de impuesto, elementos de los impuestos, clasificación de los impuestos, el concepto de cada una de esas clasificaciones. Vimos los elementos de los derechos, o el concepto y el concepto de derechos también. Vimos la contribución especial y los elementos de la contribución especial. Vimos la clasificación de la contribución especial y vimos también los accesorios de las contribuciones, que son recargos. Sí. Yo no entendí muy bien a qué se refiere con impuesto objetivo. Impuesto objetivo y subjetivo. Sí, subjetivo. Mira, ahorita te lo explico. Decíamos que la clasificación de los impuestos son 8, ¿sí? Entre los que tenemos impuestos directos e indirectos, impuestos reales y personales, impuestos objetivos y subjetivos. ¿Cuáles son los impuestos objetivos? Son aquellos en los que el legislador define quién es el sujeto pasivo del impuesto. Más adelante vamos a hablar en la investigación que tienen para la próxima semana de los sujetos. Hay 3 tipos de sujeto: sujeto activo y sujeto pasivo. Hay 2, pero del sujeto pasivo y del activo se derivan 3,
Por ejemplo, del activo es la federación, las entidades federativas y los municipios, que son los que nos pueden cobrar. Es el sujeto activo. El sujeto pasivo son 3 también, ¿verdad? El sujeto pasivo, que es, bueno, me voy a anticipar a lo otro. El sujeto activo, que es precisamente, estoy hablando del pasivo, ¿verdad? El sujeto pasivo o deudor es con responsabilidad directa, con responsabilidad solidaria y con responsabilidad objetiva. Entonces, cuando hablamos de un impuesto objetivo, pues nos dice que sí va a señalar quién es el que tiene que pagar el impuesto. Un ejemplo, vas y compras un auto, sujeto. ¿Quién va a pagar el impuesto? ¿Recuerdan que hablamos de una ley? El LISAN, ¿recuerdan? LISAN, Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Entonces, si el sujeto va y compra un auto, pues a ella le toca pagar ¿qué? El impuesto. Y el legislador pone, en este tipo, quien paga el impuesto, pues es el cuate que lo compra. Otro ejemplo de esto, de un impuesto objetivo, ¿cuál sería? Voy a ir ahorita y voy a comprarme un clamato. ¿Está grabado? Sí. ¿Tiene impuestos? ¿Quién lo va a pagar? Usted. El que lo compra, ¿verdad? Si no lo compro, ¿lo voy a pagar yo, Jorge? No, pues no. ¿Por qué? No, ¿verdad? Si tú lo compras, ¿tú sí lo vas a pagar? Sí. Sí. Que tú pagas, ¿Perdón? lo que tú consumes. El objetivo es lo que tú consumes, lo que tú vas a pagar. Lo que vamos a pagar, no lo que consumimos, porque hay productos que consumimos que no están grabados, sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que los va a poner así a temblar poquito. Hace las administraciones federales pasadas, querían que los estudiantes pagaran impuestos, los estudiantes de las universidades privadas. ¿Por qué? Pues por pagar colegiatura. ¿Estarían de acuerdo ustedes? No, profe. No. Entonces sería un impuesto ¿qué? Objetivo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí, Sujei? ¿Me escuchaste, Sujei? Su jefe Sí, está perdida, profesor. profe. Sí, Sí, muy bien. Entonces, ¿ya entendiste que es un impuesto objetivo? sí, ya. ¿Sí? Mientras que en los sujetos, en los impuestos subjetivos, ¿sí? Aquí sí se designa con toda precisión quién es el sujeto pasivo de la relación tributaria. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué más, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo ¿Cómo? para que me hablen y todavía no me llega ni el aviso. ¿Cómo sería el ejemplo del subjetivo, profe? Del subjetivo. Ahí va. Dice lo siguiente. Impuesto subjetivo. ¿Sí? Son en los que sí se designa con toda precisión quién es el sujeto pasivo de la relación tributaria. El objetivo y el subjetivo. Lo único que cambia es de que cuando vamos directamente, nosotros dice, quien debe de pagarlo es esto. Voy a poner un ejemplo. Minas. Voy a explotar una mina. ¿Sí está claro? La ley en el Código Fiscal de la Federación dice, toda aquella persona que se dedique a explotar minas pagará un impuesto de tanto, ¿sí? Previa a la concesión que le den. ¿Está señalando quién es el sujeto? Ujú. Sí, ¿verdad? Y en Sí. el objetivo, vamos a ser muy claros, también señala quién es el sujeto. A ver, díganmelo, en el objetivo. Pues sí, también, o sea, como tal es el comprador, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Y también me Consumidor. convierto en ¿qué? En sujeto pasivo, nada más que no me dice quién. Pero pues si todos los que tenemos que comprar algo, pues vamos a ir a la tienda y todos esos que vamos a comprar algo, que Son estén los que van a grabados, tenemos pagar que pagar ¿qué? un impuesto. Y no define quién. El que va a comprar sopa italiana va a pagar impuestos. El que va a comprar esto va a pagar impuestos. Los que van a comprar frijoles, esos no pagan impuestos. Los que van a comprar tortillas tampoco pagan impuestos. Pero yo voy a comprar un baguette, ese cuate paga impuestos. ¿Sí o no? ¿Sí, señores? Sí, profe. Entonces decíamos que tenemos que, vuelvo a reiterarlo, 8 impuestos, los más conocidos, los más importantes. Vuelvo a repetirlos. ¿Impuesto qué? Directo e indirecto. Directo. ¿Sí? Impuestos reales y personales, van 4.
5, impuesto objetivo. 6, impuesto subjetivo. 7, impuestos especiales. Y 8, impuestos generales. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bien. Ya me llegó el aviso de que nos quedan 10 minutos. Tenemos tiempo. ¿Qué más preguntas, muchachos? Mm, Bueno, aquí en los elementos del derecho, ya ve que usted dijo que es contraprestación. A mí ¿Sí? me salieron sujeto activo, pasivo, la prestación y garantía. Entonces, esos no serían. Es nada más interpretar cuál es el sujeto activo y cuál es el sujeto pasivo. O sea, relacionarlos con los Mayra, que estén más bien. ándale, mira, Ah, por ok. ejemplo, yo dije que los elementos de los derechos, ¿sí es así? Ujú. ¿Sí? Era una contraprestación. Efectivamente, una contraprestación. ¿Quién es el sujeto activo? Les comentaba anticipándome a la investigación que van a hacer. Hay 3 sujetos activos, que son los que nos cobran impuestos. La federación, ¿sí? Las entidades federativas y los municipios. ¿Sí o no? Esos son los sujetos activos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos, Jorge? Son los que pagan lo que compran, ¿no? Nosotros, ¿verdad? Sí, O sea, los pero vamos a hablar ya consumidores. más, vamos a Que hablar ya sería más, el deudor. más técnicamente, estamos hablando en derecho fiscal. Mayra, Ok. ¿cómo sería más técnicamente? ¿Es quién? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿El qué? Los consumidores, ¿no, profe? Contribuyente. Ah, contribuyentes. Porque Ok. estamos contribuyendo con el pago de nuestros impuestos ¿a quién? Al fisco. ¿Sí está claro? Muy Ok. Entonces bien. ya tenemos ahí un sujeto activo, que son los que nos cobran impuestos. La federación, las entidades federativas y los municipios. ¿Sí está claro? ¿Y quién es el sujeto pasivo? El contribuyente. Y el sujeto pasivo puede ser de 3 formas. Responsabilidad directa, aquel que va a pagar, o sea, aquel que le conceden el crédito fiscal. ¿Sí? ¿Cuál sería el otro? Con responsabilidad solidaria. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes van a ser administradores y un patrón puede decirles, vente Jorge y Jessica, vamos a darnos de alta en Hacienda. Ustedes van a ser mis representantes legales. Y los pone como representantes legales de la empresa en la que están trabajando. Si no pagan el deudor directo, o sea, el que tiene responsabilidad directa, que es el patrón, ¿quién va a pagar? Un representante legal. En este caso, ¿cómo se llamaría, Jorge? Yo. El sujeto pasivo con Ah. responsabilidad ¿qué? Solidaria. ¿Sí está claro? Aguas Ok. aquí. Esto es muy común con los administradores que, vente, tú acompañan, sí, vente, y uno se siente acá bien yo soy el representante de mi patrón, sí. Aguas, el patrón no paga y yo me convierto en deudor, ¿qué? Solidario. ¿Sí está claro? Y vamos a hablar del último, el último deudor pasivo, que es el deudor con responsabilidad. ¿Qué? ¿Qué les dije? ¿Con qué responsabilidad? Directa. Indirecta, no, es con responsabilidad Sí, ok. objetiva. ¿Qué es esto? Es decir, que el sujeto con responsabilidad objetiva está obligado al pago de la contribución cuando adquiera bienes o negociaciones respecto de las cuales no se hubiesen pagado, no se hubiesen pagado por el sujeto pasivo con responsabilidad directa. Mayra, compra una empresa ahorita. La empresa X, Y y Z. Se la dan en oferta por la pandemia porque ya no sabe qué sacar y ya no puede abrir. Y, Mayra, te vendo mi empresa en 100,000 pesos. Ahí tienen la maquinaria, tienes todo y hacemos aguas gaseosas, chocolates, dulces, pastitas, maruchan, todo lo hacemos. Te la doy bien barata, te lo voy a dar en 50,000 pesos. Y dices tú, 50,000 pesos, hasta voy a la caja y pido prestado. ¿Sí o no? Y Maita se va a volver una emprendedora y una empresaria. Pero resulta que la antigua empresa que se llamaba RPL, Rogelio Pérez López, no había pagado impuestos. Y dices, hijo de su pelona, ¿verdad?
¿quién es el responsable de pagar los impuestos? El El que dueño va a actual. querer El el... dueño Ajá, actual, sería yo. Exactamente, ¿verdad? Ok. Entonces, por eso cuando se hace una compra de algo, es necesario que, ¿qué? Que chequemos precisamente que todo se encuentre, ¿qué? Al día, que todo se pague cual debe de ser. ¿Sí estamos de acuerdo? Voy a poner otro ejemplo, algo análogo. Jorge, si tú te dicen ahorita, te vendo un carro en 15, es más, te vendo mi coche, Jorge, el viejito que tengo, en 10,000 pesos, ¿lo compras? Cámara. ¿Eh? Bueno, depende de cómo esté. Está bien, camina, se va a prender y, y lo vas a caminar y ya. Pero se debe asegurar que no deba nada el carro, que no tenga multas, ¿no? Ahí está la clave. Espérate, dejan ver si no debe qué. Pago Tenencias. de refrendos. O tenencias ya no se cobran. Pero Ok. como es muy antiguo, puede tener alguna que otra tenencia sin pagar. ¿Sí está claro? ¿Qué Ujú. más tengo que verificar? Que esté pagado ¿qué? El famoso refrendo anual. ¿Sí? Que no adeude placas, que no adeude infracciones, que no adeude nada de eso. Y no nada más por el simple hecho de que te lo doy en 10,000 pesos, digas, de aquí soy, vámonos. ¿Sí o no? Ujú. ¿Sí? Bueno, muy bien, nos quedan como 1 minuto. Para despedirnos ya obra en la plataforma la tarea para la próxima semana. ¿Sí está claro? Ya sabemos en qué va a consistir, que va a ser precisamente en otros ingresos que no son contribuciones, que los van a encontrar en el Código Fiscal de la Federación y precisamente los elementos existenciales de las contribuciones, que es de lo que estamos anticipando, que son los sujeto activo y sujeto ¿qué? Pasivo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? Chequen bien el canal. Si esto se fue muy rápido, chequen bien el canal y corroboren con lo que tienen. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, Sí. Sujei? ¿Sí, Jessica? Sí. Nada más escuché una y la otra. Sí, ¿Sí? sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que agregar? No, profe. ¿Está No, todo muy claro? Sí. Bien, qué bueno. Pues me dio gusto saludarlos. Nos vemos aquí la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal, y vamos a ver eso de los sujetos. Yo ya no voy a hablar nada de hoy en 8 días. Van a hablar ustedes, van a explicarlos ustedes. ¿Sí está claro? Muy bien, profe. Sí, muy bien. Es más, fíjense bien, júntense, pero no se pueden juntar. No, bueno, son 6 si se pudieran juntar. No, pero nos No se ponemos de expongan. acuerdo nada más. Sí, no se expongan. No, de manera individual. Lo van a hacer. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Ok, profe. Muy bien, muchachos, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vamos a ver la próxima semana. Recuerden que esto es materia de examen. ¿Alguna duda? profe. ¿Alguna pregunta? no, profe. ¿Está todo clarísimo? Sí. Bien, Sí. bueno, pues platíquenme algo porque al parecer el relojito ahora me jugó muy bien. Ahora tenemos todavía 4 minutos. 2 minutos. 2 minutos, Jorge. 1:40. 1:40 y algo. Pues por eso les digo, ¿no? Ya tenemos más. Ahora sí nos trató bien la maquinita. ¿Usted sabe si el próximo cuatrimestre ya vamos a regresar, profe? Al parecer sí, Jorge. Al parecer sí ya vamos a estar allí presencialmente. Qué Es más, genial. mira, yo creo, porque Ajá. ya está abierta la institución recibiendo algunas cosas. Yo Ajá. creo que posiblemente en el último examen, yo espero y confío plenamente en que para el último examen ya vamos a estar allí presencialmente. Si no se puede, pues bueno, que no se pueda. Va a ser mejor para ustedes, un examen más sencillo, así como el que les hice el primer parcial, ¿verdad? ¡Ay, que estuvo sencillo! profe. Y como el que les voy a hacer en el segundo parcial, porque déjenme decirles que esto presencialmente, estos exámenes de fiscal están mortales, ¿eh? Sí, me Y eso imagino, profe. que les dejo sacar el código, fíjense. Entonces, dices, es mejor que sigamos así, profesor, ¿verdad? Virtuales, no presencial. Más Sí, fácil. bien. Bueno, les iba a comentar también que iba a entrar la maestra Elena y el profesor Esaú, pero parece me dijo ella que ya habían platicado con ustedes. Sí, Ya. entraron en la Sí, este es clase un aviso bien de importante. La clase seguridad. pasada. Exactamente, por si hay alguno, ya ven que ahorita está difícil la situación y que no le pagan a uno, que sí le pagan y pueden hacer negociación con el departamento contable. Comuníquense con la maestra Elena, ella les dirá con quién y ustedes ya podrán tener parcialidad, qué sé yo, ¿no? Algo que nos beneficie en cuanto a pago de colegiaturas, reinscripciones, etcétera, etcétera.
¿sí? Entonces me habló la maestra, dije, tenía temor, porque me dice,